Hola a todos, soy Carlos Banchón y hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, aunque no lo veamos, nos afecta a todos, a nuestra salud y al medio ambiente. A ver, arranquemos con una pregunta que parece sacada de una película, ¿no? ¿Será posible que estas famosas superbacterias, las que son resistentes a los antibióticos, estén literalmente flotando en el aire que respiramos ahora mismo? Ok, para poder responder eso, primero tenemos que entender algo fundamental. ¿Cómo es que algo tan microscópico viaja por el aire? Pensemos en cuál es su medio de transporte. Y aquí está el concepto clave, los bioaerosoles. Imagínense esto como si fueran taxis microscópicos, partículas diminutas, totalmente invisibles, que flotan en el aire. Y no son solo polvito. Son verdaderas cápsulas que transportan todo tipo de material biológico, incluyendo bacterias, que pueden viajar kilómetros y kilómetros gracias al viento. Ahora, aquí es donde la cosa se pone seria. Cuando juntamos estos dos conceptos, la resistencia a los antibióticos, o RAM, es uno de los mayores desafíos de salud que tenemos hoy en día. Básicamente es cuando las bacterias evolucionan y aprenden a defenderse de los medicamentos. El peligro, claro, se dispara cuando estas bacterias supervivientes son las que se suben a esos taxis aéreos que mencionamos. Entonces, la pregunta del millón es, si estas bacterias andan por el aire, ¿de dónde salen? Pues una de las fuentes principales podría estar mucho, pero mucho más cerca de lo que creemos. Las plantas de tratamiento son vitales, claro que sí, pero piénsenlo. Son como un punto de encuentro masivo para microbios y restos de antibióticos que desechamos. Y ciertos procesos, como la aireación, que es básicamente inyectar burbujas de aire al agua, pues también agitan todo y terminan lanzando estas partículas, los bioaerosoles, directo a la atmósfera. Y ojo, que esto no es solo una idea. Un metaanálisis que juntó datos de 14 plantas de tratamiento distintas nos muestra un patrón súper claro. Como se ve en el gráfico, la concentración de bacterias en el aire es altísima justo al principio del proceso, en la entrada y en la aireación. Luego, va bajando. Tiene todo el sentido. Y esta cifra es un golpe sobre la mesa. Estamos hablando de que la concentración de bacterias en el aire puede ser hasta 87 veces mayor cerca de esos tanques de aireación. Es la prueba definitiva de cómo un proceso que es necesario, sin querer se convierte en un lanzador de microbios al aire. Ok, esto es un problema a nivel mundial, pero queríamos ver qué pasaba aquí, en Ecuador. Así que vamos a analizar un caso de estudio en el que tuve la oportunidad de participar. Nos fuimos directamente a la laguna de oxidación de Calceta para medir el riesgo en el mundo real, ¿no? El objetivo era simple: buscar y contar las bacterias resistentes en los bioaerosoles de la zona y, muy importante, ver hasta dónde llegaban. Nuestro método fue bastante directo. Primero, tomamos muestras de aire a distintas distancias de la laguna. Después, en el laboratorio, las expusimos a dos antibióticos muy comunes, usando dosis bajas y dosis altas. La meta era sencilla: ver qué sobrevivía y qué tan lejos viajaba desde el foco original. Y lo que encontramos en este trabajo de campo nos dio una evidencia clarísima sobre la dimensión del problema. Aquí vimos algo fundamental: el efecto de la dosis. Con poquito antibiótico, sobrevivían un montón de bacterias, pero al duplicar la cantidad, el crecimiento, ¡pum!, se frenó casi por completo. ¿Qué nos dice esto? Que la resistencia de estas bacterias no es infinita, pero se necesita una buena dosis para poder vencerlas. Y salieron dos cosas más súper importantes. Primero, la distancia funciona como un escudo. Mientras más te alejas de la laguna, menos bacterias resistentes encuentras. Y segundo, las muestras de control, a las que no les pusimos nada de antibiótico, estaban repletas de bacterias. Eso confirma la cantidad enorme de microbios que hay en el aire de la zona. Y aquí viene lo más importante: no era cualquier bacteria. Lo que identificamos fueron estafilococos, o sea, un tipo de bacteria que sabemos que puede causar infecciones en humanos. Y estas no solo sobrevivían, sino que demostraron una capacidad de adaptación increíble para resistir los antibióticos. Ok, ¿ya identificamos el problema? ¿Lo medimos? Es el primer paso y es crucial. Ahora, lo lógico es preguntarse, ¿y si usamos tecnología más avanzada para solucionarlo? Justo para responder a eso, otra investigación en Manta puso a prueba una tecnología de punta: los procesos de oxidación avanzada. Para que nos entendamos, es como usar ozono, una versión superpotente del oxígeno, para atacar y destruir todo lo que hay en el agua, incluyendo, en teoría, a estas superbacterias. ¿Y qué pasó con este experimento? Pues la respuesta no fue un simple sí o no. La realidad es más compleja. Los resultados fueron agridulces. Miren la tabla.
El tratamiento con ozono fue buenísimo para desinfectar el agua en general, de eso no hay duda. Pero no logró eliminar la resistencia a ciertos antibióticos clave, como la bacitracina y la ampicilina. O sea, las bacterias que ya eran resistentes siguieron siéndolo. Su superpoder de defensa quedó intacto. A ver, resumamos los puntos clave de todo esto. Primero, está comprobadísimo que las plantas de tratamiento son una fuente de bacterias resistentes que viajan por el aire. Segundo, el riesgo se puede medir. Sabemos que la dosis del antibiótico y la distancia son factores decisivos. Y tercero, las soluciones tecnológicas de hoy ayudan a desinfectar, pero no son una varita mágica. No eliminan la resistencia que ya existe. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si la tecnología por sí sola no puede resolver el problema una vez que ya está ahí afuera, en el ambiente, quizás deberíamos mirar al origen de todo. Y la pregunta es, ¿realmente estamos haciendo lo suficiente para controlar cómo usamos los antibióticos y así cortar de raíz esta amenaza silenciosa antes de que se haga más fuerte?